Bueno, hoy tenemos el tema de conductimetría, que obviamente está relacionado con todos los conceptos que hemos venido viendo acerca de la teoría de electrolitos, eh, concentraciones de iones en disolución. Todo está relacionado con el tema de los electrolitos, ¿verdad? Entonces, para hacer un repaso breve, recordemos que los electrolitos son aquellas especies que cuando las ponemos en agua, producen iones en disolución. Se clasifican en fuertes y débiles. Los electrolitos fuertes son aquellos que están 100% ionizados, ¿verdad? Y los débiles son aquellos que están solamente parcialmente ionizados. Entre los fuertes, pues tenemos todas las sales de sodio, potasio y amonio, los acetatos, tenemos los nitratos también. Y tenemos también los electrolitos débiles, ¿verdad? Que son aquellos que están parcialmente ionizados, como lo es el HF, el ácido fluorhídrico, o lo puede ser también una disolución de amoníaco. Otro tipo de sustancias se llaman no electrolitos y pues van a ser aquellas que no producen iones en disolución. Y ejemplos de los no electrolitos, pues ahí teníamos a los azúcares y a los alcoholes, ¿verdad? Pues entonces, cuando estos electrolitos se disocian en agua y forman iones en disolución, ellos va a ser posible que necesitemos contar con técnicas analíticas para poder determinar esa concentración de esos iones en disolución. Pues la técnica más comúnmente utilizada para ello es la que se conoce como conductimetría y es la técnica con la que vamos a estar trabajando el día de hoy, por lo menos en la clase de hoy. Entonces, tenemos, ¿verdad? Ahí que la conductividad es una medida de que también una disolución puede conducir la electricidad. Recordemos que la conducción de la electricidad en medio acuoso, en agua, se va a poder realizar únicamente si yo tengo iones en disolución. Así que la medida de la conductividad indirectamente nos va a permitir tener una idea de si yo tengo muchos o pocos iones en una disolución. Entre más iones yo tenga en disolución, mejor va a ser la conductividad. Entre menos iones tengo en disolución, pues más baja va a ser la conductividad. Porque la conductividad es una medida de que también puede conducir la electricidad, una disolución, y al final es una medida de cuántos iones hay en esa disolución. Entonces, en el punto 2, vean lo que les decía, para que una disolución pueda transportar la carga eléctrica, la electricidad, debe contener iones en disolución. O sea, tienen que haber iones. Si no hay iones, no es posible que se dé la conductividad en una disolución. Y la mayoría de las medidas de conductividad se llevan a cabo en disoluciones acuosas, o sea, utilizando agua como disolvente, donde ya nosotros sabemos que los electrolitos pues tienen la capacidad de disolverse y ionizarse cuando están en agua. ¿Qué inconveniente tiene esta técnica? Bueno, que no es una técnica específica. ¿En qué sentido? En el sentido de que mide la concentración total de los iones que hay en una disolución, pero no nos va a distinguir entre uno y otro. O sea, no nos va a decir si la, la, la conductividad, por ejemplo, cuánto es la del cloruro de sodio, cuánto es la del nitrato de potasio, no. Nos da la conductividad total
que va a ser una medida de cuántos iones van a estar disueltos en esa disolución. Y que eso es como que, ¿verdad? La parte de la introducción. Con respecto a las unidades de la conductividad, son Siemens por centímetro. Que sepan que los Siemens es el inverso de los ohmios. Y se pueden utilizar unidades derivadas como los microsiemens por centímetro, milisiemens por centímetro, ¿verdad? Así que esas son las unidades fundamentales de la conductividad. Y un Siemens por centímetro es lo mismo que un miliohmio por centímetro. Muchas industrias de tratamientos de aguas, de semiconductores e industrias farmacéuticas utilizan la resistividad en vez de la conductividad. Y que si la conductividad es una medida de qué tan bien se conduce la electricidad en una disolución, pues la resistividad es el recíproco. ¿Ok? Y las unidades de la resistividad son los megaohmios o ohmios. Así que la resistividad, ¿qué sería? Pues viene siendo más bien una medida de la resistencia que muestra una disolución para conducir la electricidad, ¿verdad? Vea que es el recíproco, es lo contrario de conductividad. Entonces ahí vienen en esa tablita de la derecha, vea usted que viene una serie de valores, ¿verdad? De conductividad para diferentes sustancias. Vean ustedes, el agua ultrapura está entre 0.01 y 0.1 microsiemens por centímetro. Agua destilada de buena calidad está cerca de 1 microsiemens por centímetro. Por ejemplo, una disolución de cloruro de sodio, 0,05%, vean ustedes, 1 milisiemens por centímetro. El agua de mar, ¿verdad? Está por encima de 10. Obviamente el agua de mar tiene una muy buena conductividad porque tiene una gran cantidad de iones en disolución. Y en el caso de una disolución al 30% de ácido sulfúrico, vean ustedes cómo esa conductividad llega a ser de 1 siemens por centímetro. Así que esa es una escala ahí para que tengan una idea. Y entonces recordemos la ley de Ohm que ya vimos, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, U es igual a I por R, donde R es la resistencia, que se puede expresar como ρ, es la resistividad por el largo entre el área. Aquí tenemos de nuevo vea usted que L y área, que es el largo y el área, están relacionados con la geometría o la forma tridimensional que tiene el resistor que estemos utilizando. Entonces, L y A son variables que dependen de la forma, de la geometría del resistor. Entonces, en este caso, L se refiere al largo de ese tubito, ¿verdad? Que es la resistencia. Y A es el área transversal, que en este caso sería el área de un círculo, ¿verdad? Se corta el tubo y el área que le queda ahí es el círculo, ¿verdad? Entonces, esa resistencia R, ¿verdad? Se puede entonces calcular con esa formulita de arriba, que es la resistividad por el largo entre el área.
Vuelvo y repito, esto sería para un resistor que tiene la forma cilíndrica, ¿verdad? De un cilindro. La mayoría de las resistencias, si tú no las compras, ustedes los han visto, tienen unos códigos de colores y tienen esa forma de cilindritos. Así que la mayoría de las eh, formas geométricas se refieren a cilindros, que son las que son más utilizadas. Entonces, si usted se pone a ver, de nuevo, ese ρ que está ahí, la resistencia es ρ por largo entre ancho. ρ es la resistividad, que tiene unidades de ohmios por metro. Y esa resistividad es una propiedad característica del material con la que estamos elaborando el resistor. O sea, ese cilindrito va a estar hecho de un material. Y dependiendo del material que se escoja para hacer ese cilindro, así va a ser ρ, que es la resistividad. Entonces vean ustedes ahí en esa tabla, se les muestran diferentes valores de resistividad para diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, si usted utiliza plata para hacer el cilindro, la resistividad, ahí está 23 grados, es de 1,59 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Si usa hierro, 9,71 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Si usa carbón, vea 3,5 por 10 a la menos 5. Así que dependiendo de qué usemos, ¿verdad? Así pues va a ser, ¿verdad? El valor de la resistividad. Obviamente, el vidrio, que no es un buen conductor, vea la resistividad que tiene. 10 a la 10, 10 a la 14. ¿Por qué? Porque no es un buen conductor. Lo mismo que el hule, ¿verdad? El caucho. 10 a la 13. Así que, muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Depende mucho la resistividad del material. De si el material, obviamente, es conductor o si no es conductor. O es un semiconductor también. Vean ahí el silicio, un semiconductor, ¿verdad? Entonces, germanio también. Que esos son intermedios, valores intermedios de resistividad, podemos decirle así, de alguna manera. Entonces, otra forma de expresar esto es no con con la resistencia, sino con la conductancia. La conductancia se representa como una L mayúscula o una G mayúscula, cualquiera de las dos, y es igual acá por el área entre L. ¿Dónde cae la conductancia específica? Que suele ser el inverso de la resistividad. O sea, si ya yo conozco la resistividad, ρ, pues el inverso viene siendo la conductancia. Entonces, que queden claras las dos, son completamente lo opuesto, ¿verdad? Conductancia se refiere a conducción, ¿verdad? Y resistencia o resistividad se refiere a oponerse a que se conduzca más bien, a resistirse a que se conduzca la corriente eléctrica. Así que son completamente lo opuesto una de otra, ¿verdad? Pero sí están relacionadas porque son inversamente proporcionales. Al aumentar la conductividad, disminuye la resistividad. O al revés, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos que entonces es posible tener conducción de electricidad en un circuito y ahí se utilizan resistencias, ¿verdad? En formas de cilindro, como las que ya vimos. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros lo que tenemos son disoluciones? Entonces, cuando lo que tenemos son disoluciones, en lugar del resistor metálico, ¿verdad? El cilindro metálico, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar dos plaquitas separadas y las vamos a sumergir en una disolución iónica que contiene
electrolitos, obviamente. Y ahí se sigue cumpliendo la ley de Ohm. Solamente que ahora L y A, el largo y el área, ya no dependen de la forma geométrica del resistor, porque ya no tengo un resistor como tal, sino que lo que tengo ahora son electrodos, placas metálicas. Así que A se va a referir al área de esa placa metálica, color salmón que está ahí abajo, y L va a ser la separación que hay entre las placas. Vea que L ahora no es el largo de la placa, no, no, no. Es la separación que va a haber entre las dos placas. Y entre esas dos placas lo que hay es una disolución, que es la que va a tomar en cuenta los iones que están disueltos a la hora de que nosotros midamos la conductividad o la resistividad de la mina. Entonces, el valor de la resistividad de Rho dependen de las propiedades de la disolución. Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, L, que es la conductancia, es igual acá entre la constante de la celda. Acá ya vimos que era la conductancia específica, ¿ok? Que es el inverso de la resistividad. Entonces, L, que es la conductancia, es igual a la conductancia específica entre la K de la celda. Y la K de la celda no es más que esa relación que hay entre el área de las placas y L, que es, veanlo aquí, la distancia de separación que hay entre las dos placas. Muy importante, ¿verdad? Entonces, entre esas dos placas se va a establecer una diferencia de potencial V ahí arriba, ¿verdad? Y entonces se va a poder hacer la medida acerca de la cantidad de iones que hay ahí entre esos electrones. Entonces, de nuevo, ¿verdad? L es igual a K, que es la conductividad específica, o sea, el inverso de la resistividad dividido entre la constante de la celda. Y la constante de la celda ya vimos que es el área entre la separación que hay entre las placas metálicas. Aquí se ve muy bien en el dibujito, ¿verdad? L ya no es el largo, no, no, no. L es qué tan separadas están esas dos placas entre ellas. Entonces, si la conductividad K depende de las propiedades de la disolución iónica, quiere decir que va a depender de la concentración que hay de esos iones, ¿verdad? Obviamente, entre mayor concentración de iones, hay más iones, por lo tanto se va a conducir mejor. Va a depender de la carga de los iones que haya, del tamaño que tengan estos y de la movilidad de los iones. Porque acuérdense que para que la carga se transmita, es muy importante que los iones se muevan para que transporten la carga. Así que la movilidad de los iones es un factor sumamente importante y su tamaño también, porque el tamaño va a influir en la movilidad de esos iones. Y entonces, estos últimos tres factores, carga de los iones, tamaño de los iones y movilidad de los iones, ¿verdad? Es lo que va a definir la conductividad molar iónica. Y entonces la conductividad específica es la suma, ¿verdad? De la concentración de los iones por su conductividad. Te coge todos los iones, lo multiplica por la concentración y por la conductividad de cada uno y lo suma y eso le va a dar entonces una medida de la conductividad específica de esa disolución. Ahora bien, es muy importante recordar que la conductividad depende de la temperatura.
Normalmente, al aumentar la temperatura, aumenta la conductividad de una disolución electrolítica. ¿Por qué? Bueno, porque aumenta la energía cinética de los iones, se mueven más rápido. Y ya vimos que la conductividad depende de que esos iones se muevan para que puedan transportar la carga eléctrica. Así que al aumentar la temperatura, es muy importante tomar en cuenta que la conductividad va a aumentar. Y si usted más bien baja la temperatura, pues va a disminuir la conductividad, ¿verdad? Esta, este efecto que tiene la temperatura sobre la conductividad es un factor muy importante. Y se dice que contribuye entre 1.5 a un 5% en la conductividad por cada grado Celsius que cambie de temperatura. Oigan ustedes. Entonces, lo que uno hace es que reporta una conductividad corregida a 25 grados. Y para eso utiliza la formulita que está a la izquierda, que dice que la conductividad 25 es igual a la conductividad a la temperatura T, que usted hace la medición, que puede ser 23, 28, ¿verdad? Dividido entre 1 más alfa por T menos 25. T de nuevo es la temperatura a la que usted hace la medida. Y alfa es lo que se conoce como el coeficiente lineal de temperatura. Así que, si a ustedes les preguntan, ¿verdad?, de qué depende la conductividad, pues obviamente una disolución, obviamente va a depender de la temperatura. Y entonces la temperatura, uno lo que hace para corregirlo es utilizar la formulita que está ahí para reportarlo a 25 grados. Y entonces, pues ahí uno tiene cuál es la conductividad medida, uno tiene alfa y uno tiene la temperatura a la que hizo la medición. Entonces, aquí viene en este gráfico un ejemplo bien importante. Vean ustedes, recuerden que la conductividad no es selectiva, o sea, nos va a dar una idea de la cantidad de iones totales que hay en una disolución. Pero, por ejemplo, usted puede hacer una disolución utilizando agua y añadiéndole cloruro de sodio. Pero entonces, en esa agua puede que haya iones, ¿verdad? Y de hecho van a haber. Más los iones de cloruro de sodio que se van a generar cuando usted eche la sal. Entonces, si usted mide la conductividad total, pues va a ser una suma de los iones que vienen del agua que usted utilizó, más los iones que vienen del electrolito como tal. Así que si usted se pone a ver ahí, en ese gráfico, vean cómo la conductividad total, que es la roja, ¿verdad? Toma en cuenta entonces tanto la conductividad de la sal que usted añadió, que es el cloruro de sodio, que es el azul, como la conductividad o la concentración de iones que están presentes en el agua que fue su disolvente. Entonces, ¿verdad? Para que ustedes tomen eso en cuenta. Y uno lo que tiende a hacer normalmente es hacer una resta, ¿verdad? Para corregir. Entonces, ¿cuál es el principio aquí de operación? Bueno, simple y sencillamente vamos a decir que los electrodos se sumergen ahí en una disolución que contiene el electrolito. Eso es una celda. Ahí están las plaquitas. Y entonces, los electrodos están dentro de la disolución electrolítica. Se aplica un voltaje entre las dos placas y entonces los iones negativos van a migrar hacia el ánodo, que es positivo, y los iones positivos van a migrar hacia el cátodo, que es negativo. Acuérdense que cargas opuestas se traen, diferentes se repelen, ¿verdad? Los iones migran dependiendo de su carga, si es positiva o negativa, y los cationes son atraídos hacia el cátodo y los aniones son atraídos hacia él.
Ah, no, ¿verdad? Entonces, muy importante tomar eso en cuenta. Entre más iones haya, mejor va a ser la conductividad y eso va a ser un indicativo de que hay más iones en disolución. Entonces, la conductividad eléctrica, ya vimos, es el inverso de la resistividad. Cuanto mayor es la resistividad, menor será la conductividad. Son opuestos, ¿verdad? Inversamente proporcionales. Entonces, la resistencia es igual al producto de Rho, que Rho es la resistividad, multiplicado por la longitud y dividido entre el área. Vuelvo y repito, eso depende de la geometría del... eso va a depender de la geometría que tenga el resistor que estemos utilizando. Rho es una constante, es conocida y va a depender del material. Ya vimos una tablita, ¿verdad? Con diferentes valores para Rho. L es el largo o longitud en metros del cable o del conductor y ese es el área del cable o del conductor, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vean ahí cómo eh, nos dicen que el largo en metros, ¿verdad? Y ese es la sección transversal, ¿verdad? Del área de la figura que estemos considerando. Aquí viene un resumen muy importante con las diferentes fórmulas y las diferentes propiedades que se miden. Por ejemplo, R resistencia es igual a Rho, que es la resistividad, por el largo entre el área, ¿verdad? Como es resistencia, la unidad fundamental del sistema internacional son los ohmios, ¿verdad? La herradura es. Rho, ya dijimos que era la resistividad y tiene unidades de ohmios por metro o ohmios por centímetro. Luego tengo la conductancia de la disolución, que es L mayúscula, que también se le conoce como G mayúscula, que es igual al inverso de la resistencia, y entonces las unidades son 1 entre ohmios, que es lo mismo que Siemens. Si usted tiene el inverso de los ohmios, tenemos los Siemens. 1 entre ohmios, ohmios a la menos 1. Esos son Siemens. Luego tengo la conductividad, que es igual a 1 entre Rho, 1 entre la resistividad, y tiene unidades de Siemens por centímetro o Siemens por metro si es en el Sistema Internacional de Unidades. Esa es la conductividad específica, ¿verdad? Y por último tengo la conductividad molar, que son Siemens por centímetro por molar o Siemens por metro por molar si es en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? A ese valor que está ahí, L entre A, es lo que le vamos a llamar la constante de la celda. Va a ser característica de la celda de conductividad que estemos utilizando. ¿Ok? Vuelvo y repito, ese valor L, que era L, la separación de las placas, y que era A, el área de las placas, ¿verdad? Y entonces ahí viene de nuevo, ¿verdad? La resistividad son ohmios por centímetro o ohmios por metro. En el caso de que
eh, de que lo queramos en el sistema internacional. Y la constante de la celda, que no salió ahí, ya dijimos nosotros que era el área entre L, ¿verdad? L entre área constante de la celda. ¿Ok? Esa va a ser la constante de la celda y que va a ser especificada para cada celda de conductividad que se utilice, porque va a depender de qué tan separados van a estar los electrodos y va a depender de el área que tengan las placas. Y después vimos entonces lo que era la conductividad específica y la molar. Vean ustedes que cuando es molar, eh, tenemos que tomar en cuenta la concentración molar, ¿verdad? C. C es la concentración molar. Arriba son Siemens por metros y abajo son Siemens por centímetros, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo la quiera, pues así va a ser el valor que una u otra la que vamos a calcular. Y entonces este señor que está ahí, Paul Rush, estableció que cada ion hace su propia contribución a la conductividad molar total, considerando que la migración de cada uno de ellos es independiente de los demás. Entonces ese fenómeno queda plasmado en la ecuación que está ahí, ¿verdad? Que viene el catión multiplicado por su conductividad molar iónica. Entonces usted tiene que sumarlos de cada ion que esté presente para hacer su contribución total y así encontrar, ¿verdad? Cuál es el valor de la conductividad total molar en este caso para una disolución. Y entonces hay una ecuación muy importante que es la ecuación de Friedrich-Orlosch. Es muy, muy importante que si usted se pone a ver, vamos a irnos al... Ay, 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 ¿no me deja la luz? Qué raro. Entonces esa ecuación, Friedrich dice lo siguiente. ¿Dónde? ¿Verdad? Esta es la conductividad molar. Esta que está aquí es la conductividad límite
es cuando hay dilución infinita. Cae la constante de proporcionalidad, una constante de proporcionalidad nada más. Y C es la molaridad de la disolución, o sea, mole por litro, no es la disolución, ¿verdad? El ion. Entonces, ¿por qué traigo eso acá? Porque usted puede hacer un gráfico para electrolitos fuertes. Esa ecuación es para electrolitos fuertes y usted puede hacer un gráfico de cómo varía la conductividad con la raíz cuadrada de la concentración de los iones que tengamos en disolución. Véala aquí, la conductividad molar en función de la raíz cuadrada de la concentración, y para un electrolito fuerte eso me va a dar a mí una línea recta. Vuelvo y repito, para un electrolito fuerte. Entonces, si yo logro hacer un gráfico de ese tipo, ¿para qué me va a servir a mí? Bueno, para calcular varios parámetros. Vean ustedes que si es si esto es una línea recta, quiere decir que es de la forma y igual a mx más b, donde y es lo que va en el eje y, que en este caso va a ser la conductividad molar, x en este caso va a ser la raíz cuadrada de la concentración, ¿verdad? Y entonces, b es el término que está solito. En este caso, B va a ser la conductividad molar a dilución infinita. Así que si usted hace ese gráfico, donde ella corta el eje Y, que es B, ese es el valor de la conductividad molar límite a dilución infinita. Pero además, la pendiente M nos va a dar menos K, el negativo de la constante de proporcionalidad. ¿Okay? Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo se puede calcular la conductividad límite? Pues usted me tiene que decir que usted tiene que hacer una gráfica, ¿verdad? Con diferentes concentraciones. A cada concentración usted le va a medir la conductividad molar. Obtiene entonces la curva de mejor ajuste, ¿verdad? Y del intercepto de esa recta, en el eje Y vamos a sacar la conductividad molar límite. Y si le preguntan la constante de proporcionalidad, pues sería coger la pendiente y cambiarle el signo. ¿Ok? Entonces eso es más que todo lo que aparece aquí en esta información, ¿verdad? Cuando se hace una gráfica de conductividad versus la raíz de la concentración del electrolito, se obtiene una línea recta con las siguientes características. La pendiente es el negativo de la constante de proporcionalidad y B es la conductividad molar límite. Vean que para un no electrolito pues es más complicado porque no es una línea recta como tal, sino que ya es un poco más
más complicado. Y vean ahí, cuando es un electrolito fuerte, donde él corta al eje Y, ahí tenemos la conductividad molar límite, ¿verdad? El valor de la conductividad molar límite. Muy bien. Y resulta que hay tablas donde vienen diferentes valores de la conductividad molar límite para diferentes iones. Vean ustedes, para el ion OH es de 198,3, ¿ok? Para, por ejemplo, el sodio, 50,10, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay una tabla, ¿verdad? Donde vienen entonces los diferentes valores de las conductividades molares límites. Vean, ahí están ya normalizados o más bien corregidos a 25 grados, ¿verdad? ¿Cómo se mide la conductividad? Bueno, ahí tienen una foto de un conductímetro típico. Un sistema completo está formado por la celda de conductividad, una sonda de temperatura y el instrumento de medida. La celda de conductividad es ese electrodo que ustedes ven arriba. La sonda de temperatura está ahí mismo, es un medidor que nos va a establecer la temperatura. Y el instrumento de medida es el de la izquierda, ¿verdad? El azul, con blanco, que es donde vamos a seleccionar si queremos conductancia o resistencia, etc. Entonces, el conductímetro va a medir una conductividad eléctrica de qué? De los iones en una disolución. Entonces, lo que se hace es que se aplica un campo eléctrico entre los dos electrodos de la celda. Ese palito que está ahí arriba, que es lo que yo les digo que es la celda de conductividad, ahí vienen las dos plaquitas. ¿Ok? Y entre esas dos plaquitas se establece una diferencia de potencial y se mide cuál es la resistencia eléctrica de la disolución, que obviamente la disolución está en el beaker abajo, uno tiene que depositar ese sistema de electrodos, la celda, adentro, ¿verdad? Para evitar cambios de las sustancias, efectos de capa sobre los electrodos, se aplica una corriente alterna. Ahora, hay varias celdas, ¿verdad? Modelos de celda. Hay un modelo clásico, que es este de los dos electrodos, de las dos plaquitas. Se construye con dos, puede ser hasta con tres electrodos metálicos. Normalmente esas placas son de platino y tienen un área superficial de 1 centímetro cuadrado. El platino que se utiliza para recubrir esas plaquitas es negro de platino. Es un platino que tiene una gran área superficial para lograr un gran área de contacto entre las placas y la disolución externa. Esas flaquitas están pegadas a unos electrodos y separados entre sí
casi siempre es 1 centímetro la separación que hay entre esas dos plaquitas. Vean que el electrodo es un tubito, ¿verdad? La celda, entonces ahí adentro están las dos placas, así que no es que están demasiado separadas, ¿verdad? La distancia es poca. Y entonces el valor de la constante de la celda, que ya habíamos dicho antes, era L entre A, se caracteriza dependiendo de la celda o el diseño de la celda que yo tengo. En este caso descrito anteriormente, K es igual a 1 centímetros a la menos 1. Porque el área es 1 centímetro cuadrado y están separadas entre sí 1 centímetro. Así que 1 entre 1 nos da 1 unidades de 1 entre centímetros. Luego tenemos las celdas de 4 o más electrodos. Se le llama células, pero yo prefiero llamarle celdas. Donde el número, el tamaño y la forma y el material de los electrodos varía según las características de las muestras que uno va a analizar. Ya yo les dije que tenían un sensor de temperatura, ¿verdad? Que permite la medida simultánea de la conductividad y la temperatura para después poder hacer la corrección aquella que yo les hablaba y llevarlo a 25 grados. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? La más utilizada es la de los dos electrodos, ¿verdad? Con una constante de celda de 1 entre centímetros a la menos 1. Cuando uno lo compra, la cajita dice cuál es la constante de la celda, ¿verdad? Nos tiene que decir exactamente cuál es el valor y entonces ya uno la conoce. El fabricante la debe reportar. Y entonces, ¿cómo se calibra el instrumento? Primero que todo, la constante de la celda depende de la configuración física de la celda, ¿verdad? Eh, es bien importante decir que ese factor refleja una configuración física particular de la celda y el valor observado en la conductancia de la muestra, G, debe ser multiplicado por el valor de la constante de la celda para obtener la conductividad de la disolución. O sea, cuando usted tiene la conductancia, usted la conductancia la multiplica por el valor de la constante de la celda. Y con eso obtenemos la conductividad de la disolución. Que nos va a dar Siemens por centímetro o Siemens por metro, ¿verdad? Dependiendo de las unidades que utilicemos. Entonces ahí les ponen un ejemplo. Si yo tengo una conductancia que es de 200 microsiemens, usando una celda cuya constante es de 0.1 centímetros a la menos 1, pues la conductividad de la disolución va a ser 200 por 0.1, 20 microsiemens entre centímetros. ¿Ok? Y entonces ustedes pueden preguntarse cómo yo hago para determinar experimentalmente el valor de K. Pues uno lo que hace es calibrar el instrumento. Mide la conductancia G de una disolución patrón a la que usted le conoce la conductividad. Y entonces el valor de K es esa conductividad dividida entre la conductancia. ¿Y cómo calibramos? Bueno, utilizamos disoluciones de concentración conocida de KCl en agua ultra pura. ¿Por qué agua ultra pura? Para garantizar de que los iones que provienen del agua sean lo menos posibles que se puedan encontrar.
Así que la medida que hagamos de conductividad se debe a los iones del KCl y no de los que trae el agua. La mayoría de los conductímetros permiten la calibración con varios patrones de baja, media y alta conductividad. Entonces, por ejemplo, un patrón de KCl de una disolución muy diluida 0,001 molar nos da una conductividad de 147 microsiemens por centímetro. Si está más concentrada, hay más iones, obviamente la conductividad debe aumentar. Entonces vean que si es 0,01 molar, la conductividad aumenta a 1413 microsiemens sobre centímetros. Y por último, si está todavía más concentrada, si es de 0,1 molar, la conductividad llega a 12,88, ya no micro, sino milisiemens sobre centímetros. Entonces, de nuevo, ahí está el equipo, ¿verdad? El conductímetro es el que está a la izquierda. La celda, ¿verdad? Que es el palito que yo les decía, o el sensor de temperatura. Y en el pique lo que está es la disolución de concentración conocida de KCl. Entonces yo les conozco a cada una de ellas cuál es la conductividad. Vamos a hablar ahora de las características analíticas que posee la técnica. Bueno, de selectividad, aquí estamos muy mal, porque ya habíamos dicho anteriormente que la técnica no nos va a diferenciar los diferentes electrolitos que están presentes, sino que nos va a medir la conductividad neta del total de iones que estén ahí presentes. No nos va a decir del tipo de ion en específico cuánto es la conductividad específica de cada uno de ellos. No se pueden utilizar para medir concentraciones de un determinado electrolito, ¿verdad? La sensibilidad es muy alta, por ello es un importante instrumento analítico para ciertas aplicaciones, como por ejemplo detectores en cromatografía iónica. Y con respecto a la exactitud y precisión, podemos caer en el orden de un 0,1%, que eso es sumamente bajo, estamos hablando de una parte por mil. Entonces, es muy exacto, muy preciso también, ¿verdad? Así que es una técnica exacta, precisa, muy sensible, pero como principal desventaja tenemos que no es selectiva, ¿verdad? No, sino que nos da una lectura general de todo lo que es los electrolitos que están en una disolución. Con respecto a las aplicaciones, la principal es la medida directa de la concentración total de electrolitos. Obviamente son aplicaciones médicas muy importantes porque los sueros y las disoluciones electrolíticas que muchas veces se les tienen que inyectar a los pacientes, pues para poder estimarles la veracidad, pues esta es una técnica súper confiable para llevar a cabo esas determinaciones. Es particularmente útil como un criterio de pureza también para el agua destilada. Recordemos que entre más pura el agua, menos iones va a tener y por lo tanto
menos conductividad debe tener el agua, ¿verdad? Así que también es una técnica que se utiliza como un criterio de pureza para el agua destilada. Y ahí, pues ahí hay valores determinados que ya están establecidos que nos dicen cuál es el máximo número de microsímetros por centímetro permitido para un agua que se considera, por ejemplo, adecuada desde el punto de vista destilada o no cumple con los criterios y entonces pues no es un agua que nos sirva para lo que estemos haciendo, ¿verdad? También se usa mucho para controles salinos en calderas, concentraciones de iones a la salida de una cromatografía líquida, es decir, sirve como detector. Habíamos dicho que en cromatografía hay una gran cantidad de detectores, pues si yo aplico cromatografía iónica, entonces puedo sin duda alguna utilizar un detector conductimétrico. Concentraciones de las de soluciones ácidas utilizados en la industria, concentraciones de fertilizantes líquidos a medida que el fertilizante se aplica, contaminación en arroyos y ríos, ¿verdad? La salinidad, el grado de contenido de sales que haya en esos ríos, en esos lagos, es muy importante desde el punto de vista ambiental, así que la podemos utilizar ahí. Y además, muy importante, la determinación en el punto final de valoraciones ácido-base, que vamos a ver a continuación en qué consiste eso. Entonces, yo puedo llevar a cabo valoraciones de ácidos base y ácido base de ácidos fuertes con bases fuertes, como la que ustedes conocen del laboratorio que hicimos utilizando un indicador que fue fenolftaleína. Pues yo puedo llevar a cabo esa titulación sin indicador. Y la puedo llevar a cabo simple y sencillamente monitoreando la conductividad, la conductancia, en función de los mililitros de titulante que yo estoy añadiendo. Y lo que se espera, si usted grafica todos los puntos, es obtener una señal como esa que está ahí en forma de V. ¿Okay? Entonces vamos a explicar para esa titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio por qué esa curva tiene esa forma. Entonces vean, entre mililitros de hidróxido de sodio. Te vamos a graficar, hacer una titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio como titulante, ¿verdad? Entonces recuerden que uno lo que hacía era que ponía en una bureta la disolución estándar, que en este caso es el hidróxido de sodio, ¿ok? Y abajo, pues teníamos la disolución de ácido clorhídrico que estamos titulando. Pero aparte de eso, aquí vamos a meter una celda conductimétrica que va a estar conectada al equipo, ¿verdad? Que es el conductímetro. ¿Verdad? Y entonces, ¿yo qué voy haciendo? Viendo mililitros añadidos de hidróxido de sodio y voy a ir registrándole, por ejemplo, cuando no he añadido nada, cuánto vale la conductancia. Y ahí anotamos el valor. Si añado 0.25, ¿cuánto vale la conductancia?
Y ahí vamos añadiendo volumen y anotando la conductancia que la leemos de aquí del conductímetro, ¿verdad? Y entonces al final graficamos cuánto varía la conductancia de la disolución en función de los mililitros de titulante que son el hidróxido de sodio. Y ya vimos que uno tiene una curva de este tipo en forma de V. La pregunta es ¿por qué? Bueno, recordemos que aquí yo tengo el HCl ionizado. Es un electrolito fuerte que va a estar constituido por iones H+, y iones cloruros en esa disolución. ¿Ok? Así que cuando yo tenga 0 mililitros agregados de hidróxido de sodio, la conductancia que voy a obtener aquí va a ser la conductancia de la disolución original, debido a los iones de el HCl que están ionizados, ¿verdad? En el agua. Parece que es un electrolito fuerte, está 100% ionizado. Ahora, cuando usted empieza a añadir hidróxido de sodio, entonces vea usted que la conductancia empieza a disminuir. Vean ustedes cómo esa curva empieza a bajar. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene esos sodios, Na más cloruro, y va a empezar a añadirle NaOH, Na más OH menos. Y esto forma, acuérdense, NaCl, que es un electrolito que está ionizado, ¿verdad? Y forman, ¿qué más forman? HCl es aquí. HCl, ¿verdad? Abajo tengo HCl, acá, es esto, y titulamos con hidróxido de sodio. Es eso. Vamos a formar cloruro de plata, cloruro de sodio y agua. Entonces, ¿por qué empieza a bajar la conductividad? Porque yo empiezo a formar agua que no tiene carga. Vea que el agua no tiene carga. Y entonces aquí habían 4 iones, 1, 2, 3, 4, y ahora lo que hay son solo 2 iones. Y entre más hidróxido de sodio yo agrego, pues sigo formando más agua, sigo neutralizando iones o haciendo que se eliminen iones de la disolución para formar agua, ¿verdad? Hasta que llego aquí al punto final.
En ese punto, yo convertí todo el HCl que había, haciéndolo reaccionar, lo neutralicé y formé cloruro de sodio y agua. ¿Ok? Y ahora ya no va a haber más HCl para reaccionar. Así que todo el hidróxido de sodio que de aquí en adelante yo añade son iones de sodio y iones OH que se van a añadir a la disolución y por lo tanto va a empezar a subir de nuevo la conductividad. ¿Verdad? Así que en este punto es donde está el punto final de la titulación. Vuelvo y repito, una titulación conductimétrica se llama eso. Muy bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio. Voy a darles un par de minutitos y después lo resolvemos nosotros.
Bueno, entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio. Vamos a hacer el dibujo, ¿verdad? De nuevo, esto va a ser un cilindro que va a tener un largo L, que es lo que me están preguntando, ¿verdad? ¿De qué tamaño debe ser ese cilindro? Y entonces, este es el área es de un círculo. Recordemos que para un círculo, el área es igual a pi por r al cuadrado, de manera tal que el área va a ser igual a pi por r me lo da el problema, 0.1 milímetro, 0.1 milímetro. En un milímetro hay 10 a la menos 3 metros. Así que es lo mismo que decir 0.1 por 10 a la menos 3 metros. Este es el radio. Entonces, pi por 0,1 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Esa sería el área, ¿verdad? ¿Qué más? Me da la resistividad. La resistividad del material me dicen que es de 3.5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Esta es la resistividad y me dan la resistencia. Me dicen que quieren que sea una resistencia de 10 ohmios. Y entonces me dicen, calcule el largo que debe tener ese cilindro para que después tenga esas características, ¿verdad? De 10 ohmios, esa resistividad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Tal y como aparece en las ecuaciones que nosotros acabamos de ver, que la resistencia es igual a resistividad por el área, ¿verdad? Eso nosotros ya lo vimos, y entonces de aquí lo que hay que hacer es despejar para él, que él sería la resistencia por el área dividido entre la resistividad, ¿verdad? Así que L va a ser, la resistencia fueron 10 ohmios, el área ya la tenemos aquí, ¿verdad? Pi por 0,1 por 10 a la menos 3 al cuadrado, y todo eso va dividido entre la resistividad, que nos dicen que fue de 3,5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Vea usted que ohmios cancela con ohmios y este metro cancela con uno de acá, que está al cuadrado, entonces me quedan en metros. Eso que está ahí nos quedan metros. Lo vamos a calcular.
Eso nos da 0,00897 metros, que debería tener dos cifras, ¿verdad? Entonces serían cortar acá, como si un 7 aumenta en 1, entonces me queda 0,0090 metros, que es lo mismo que decir 0,0090 metros, ¿verdad? En 10 a la menos 3 metros hay un milímetro. Esto me quedaría 9,0 milímetros. ¿Ok? Así que este cilindro debe ser de 9 milímetros de longitud para que nos entreguen una resistencia de 10 ohmios y una resistividad de 3,5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. ¿Ok? Aquí le podemos poner la respuesta también, ¿verdad? Para que quede ahí. La respuesta es que L es igual a 9,0 milímetros. Pues así es como se cogen las resistencias, ¿verdad? De qué tamaño se hacen, dependiendo de qué valor quiere la persona que tenga esa resistencia. Entonces vamos a repasar de nuevo qué hicimos con ese ejercicio. Nos preguntan el largo, nos dan el radio del el área transversal, que es un círculo. Recordamos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces el área es pi por el radio me lo dan, que es 0,1 por 10 a la menos 3 metros, va al cuadrado por la formulita. Y yo tengo las fórmulas acá que nosotros vimos antes. De acá despejamos para L en términos de la resistencia, la resistividad y el área, ¿verdad? Del área transversal. Lo pasamos todo a metros, ¿verdad? Para que nos queden unidades uniformes. Y al final nos da 0,00897 metros. Pero viendo las cifras, vean que aquí hay una cifra, aquí hay dos cifras, aquí hay dos, que casi que debió haber sido con una cifra, más bien, ¿verdad? Porque 0,1, ahí es una cifra la que hay, ¿verdad? Así que debería ser 9 milímetros, más bien. Ahí, ¿verdad? Porque 9 milímetros, exactamente. 9 milímetros sería lo que, la distancia, ¿verdad? Que debe tener el resistor para que cuente con las características ya puestas en el ejercicio. ¿Eh? ¿Verdad que esto no es muy difícil? Es cuestión de recordar ciertas cositas como los áreas y las áreas. Vuelvo y les repito, básicamente aquí son cuadrados, rectángulos o cilindros, que no son cosas muy complicadas para sacar volúmenes o áreas, dependiendo de qué sea lo que quiera, y aplicar fórmulas, eso sí, ver las unidades, es muy importante, ¿verdad? Cosa de que no tengamos
inconvenientes, ¿verdad? A la hora de las unidades. Entonces vamos a dejar, antes de ir a break, un ejercicio acá que dice que una disolución de cloruro de potasio presenta una conductividad de 0.14088 Siemens entre metros y tiene una resistencia de 654 ohmios en una celda de conductividad determinada. En esta misma celda se coloca una disolución de hidróxido de amonio 0.1 molar, manifestando una resistencia de 2524 ohmios. Y entonces nos piden calcular la constante de la celda, la conductividad molar del hidróxido de amonio y el grado de disociación de la disolución de hidróxido de amonio, que vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces vean que ya ahora ya no es resistencia como de circuitos, sino que estamos hablando de iones en disolución, ¿verdad? Que es de lo que trataba nuestro, nuestro tema de hoy. Así que este ejercicio es muy bueno como cierre porque ya es de lo que son cálculos, ¿verdad? De lo que yo quiero que nosotros hagamos el día de hoy, que es tomar en cuenta iones en disolución acuosa y hacer cálculos, vuelvo y repito, en solución. Entonces vamos a hacer la pausita, ¿verdad? Entonces vamos a resolver ese primer ejercicio que tiene que ver con disoluciones. Pues vean ustedes cómo en la A nos piden la constante de la celda, pues yo tengo que L entre A, que es la constante de la celda, es igual a Siemens a la, a la conductividad de la disolución, ¿verdad? Esto sería la conductividad de la disolución, que es X, multiplicado por la resistencia. Entonces, la constante de la celda es, nos dicen a nosotros, la conductividad es de 0,14088 Siemens por metros, 0,1488 Siemens por metros por la resistencia que dice que es de 654 ohmios, ¿verdad? Si usted recuerda, Siemens es lo mismo que decir, ¿verdad? Uno entre resistencia, así que Siemens entre metros es lo mismo que decir uno entre ohmios por metros. Es lo mismo, ¿verdad? Por 654 ohmios. Entonces, vea que cancela ohmios con ohmios y nos queda, entonces, 92,1 1 entre metros o metros a la menos 1. Y esto es la entrada, que es la constante de la celda. Constante de la celda. El conductímetro, ¿verdad?
Luego nos pide la conductividad molar. B. Conductividad molar del hidróxido de amonio. ¿No? Entonces, podemos evaluar la conductividad específica K, que es igual a L entre A, que es la constante de la celda, ¿verdad? Por 1 entre la resistencia. Esta es la eh, conductividad específica, ¿verdad? Por lo tanto, esa conductividad específica nos va a dar 92,1, 1 sobre metro, por 1 entre la eh, resistencia de 2524 ohms. ¿Verdad? Eso nos da un valor de 3,65 por 10 a la menos 2. Vea que tengo unidades de 1 entre ohmios por metro. Y 1 entre ohmios por metro es lo mismo que decir Siemens entre metros, ¿verdad? Entonces, K. Y entonces, ahora sí, ya yo puedo utilizar la conductividad molar, que es igual a la conductividad específica sobre 1000 por la concentración, que nos da 3,65 por 10 a la menos 2 Siemens sobre metros sobre 1000 por 0,1 molar, ¿verdad? Que es la disolución de hidróxido de sodio, 0,1 molar, exacto. Entonces esto nos da 3,65 por 10 a la menos 4 Siemens metro cuadrado por mol. ¿Ok? Por mol. Metro cuadrado entre mol es aquí. Por mol. ¿Ok? Esta es la ecuación que estamos usando, que ya vimos antes. Que la teníamos en
acá. Conductividad, ahí está, ¿verdad? Esa es la formulita que estamos entonces nosotros utilizando, ¿verdad? K entre 1000 por la concentración, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Y por último, nos preguntan el grado de disociación de la disolución de hidróxido de amonio. Alfa. El grado de disociación, eso lo vamos a ver ahora, cómo se calcula, no lo habíamos visto, del hidróxido de amonio. ¿Ok? Y aquí lo que hay que usar es esta ecuacióncita que está aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a ver aquí los valores de la tabla 1.1 que están acá. Si ustedes se fueron para el amonio, vale 73.55. Esto es 73.55. Para el amonio 73.55 es 1 la carga por 73.55 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Vean que están ahí por 10 a la menos 4. Y para el hidróxido es 198.3 más 98.3. Esto nos da un valor de, estoy poniendo un momento, esto aquí es nada más la carga, no se toma en cuenta el signo, ¿verdad? Que es un ion, ¿verdad? Por un ion, entonces acá no se toma en cuenta el signo, sería nada más sumar esos dos, 73.55 por 10 a la menos 4 más 198.3 por 10 a la menos 4. Y eso nos da dos, 271.8 por 10 a la menos 4.
Siemens metro cuadrado por mol, ¿verdad? Y entonces, el grado de disociación, que era lo que les decía, es la conductancia entre la conductancia a dilución infinita. Entonces ya yo tengo la de arriba, que es 3.75 por 10 a la menos 4. Y la específica o a dilución infinita, 271.8 por 10 a la menos 4. Vean que las unidades se cancelan y me queda entonces un valor de 0,0134. En otras palabras, el hidróxido de amonio está ionizado en un 13, 1,34%. ¿Verdad? 1,34%. ¿Verdad? El por ciento de ionización es el alfa por 100. O sea, 0,0134% nos da el por ciento de ionización. Acuérdense que el hidróxido de amonio es un electrolito débil. Hidróxido de amonio en realidad no existe, ¿verdad? Cuando usted tiene hidróxido de amonio, lo que usted tiene es amoníaco, ¿verdad? Y acuérdense que el amoníaco es una base débil. Cuando usted tiene amoníaco, es una base débil, acuosa, en agua, entonces el amoníaco se le va a ionizar parcialmente para generar ion amonio y OH. ¿Verdad? Quiere decir que son pocas las moléculas, son pocas las moléculas, perdón, son pocas acá, pocos los iones de amonio y OH que hay en disolución. Casi todo está en forma de moléculas neutras. ¿Por qué? Porque es un electrolito débil. Se encuentra parcialmente ionizado. Y parcialmente prueba de ello es que hay un equilibrio químico aquí, ¿verdad? Doble flecha. Si no estaríamos escribiendo una flecha directa hacia la derecha, si fuera un electrolito fuerte, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces, vamos eh, para que ustedes vean de nuevo cómo se calcula el grado de ionización, de disociación. Se coge, ¿verdad? Vamos aquí de nuevo para acá, ¿verdad? El subíndice del catión, el subíndice del anión. Acuérdense que eso no es la carga, es lo que yo les decía antes. Esto no es la carga.
Este V más y este V menos no es la carga. Si yo tengo NH4 OH es el número de iones que se generan. Entonces aquí se genera un ion de amonio y un ion de OH, ¿ves? Como es un cation, vea que aquí hay un 1, entonces esto vale 1, ¿lo ves? Como aquí hay un anión, pues entonces aquí esto vale 1 también. Por eso es que esto siempre es positivo. SV más y SV menos es positivo siempre. Siempre son positivos. Y vuelvo y repito, no es la carga, ¿ves? No es esto que está aquí arriba, no. Es cuántos iones se generan cuando se disocia la sal. Si yo tuviera TaCl2, pues ahí yo tengo un calcio y dos cloruros, ¿verdad? Entonces, este sería 1 y aquí se generan 2. ¿Ves? Entonces, eso es el número de iones que se generan cuando se disocia eh, una unidad fórmula de la sal. ¿Ok? Y entonces va multiplicado por su correspondiente valor que sale de la tabla, que es para cada ion, ¿verdad? Entonces aquí están los valores, ¿verdad? Entonces usted los busca, cuánto vale para el amonio, cuánto vale para el OH, y de ahí usted los saca para ponerlos en el, en el, en el, en el, en la formulita. Y entonces lo sumamos y nos da el valor entonces, ¿verdad? Del valor a dilución infinita. Y entonces una vez ya los tengo, tanto el valor normal sin el cerito con el valor a dilución infinita, divido uno entre otro, se me cancelan unidades y me queda entonces la disociación, que lo multiplicamos por 100 y me da el porciento de ionización, que en este caso es de un 1,34% de ionización. ¿Ok? Entonces, muy importante, de nuevo, entonces, vean que estos valores de acá, repito, para dejarlo bien claro, estos valores de acá no es la carga del ion, sino es cuántos iones se generan del cation y este es cuántos iones se generan del anión. En ambos casos es uno. Un amonio y un OH. ¿Ok? Entonces siempre van a ser positivos. Y entonces entiendo que ya está, ¿verdad? El ejercicio resuelto. Vamos a ver. 0,014, exacto. Ahí están las respuestas, las pueden ver marcadas. Están hechos ahí también los ejercicios. Ese último, para sacar el porciento de ionización, hay que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Y entonces me da 1,34%. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, esto sería, ¿verdad? La parte de lo que es conductimetría. Vamos a hacer un resumen. ¿Ok? Primero que todo, la conductimetría es una técnica analítica que nos sirve para... Romaní, ¿puedes hablar un poquito más bajo, por favor?
Entonces, la conductimetría es una técnica analítica que nos permite a nosotros cuantificar. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Para cuantificar iones en disolución. Eso es todo. ¿Qué tipo de iones? Los iones totales. Ella no discrimina por el tipo de ion, sino que es una medida que nos da el total de iones que van a estar presentes en una disolución, ¿verdad? La técnica es bastante sencilla en cuanto al aparato. Utiliza una celda con dos placas separadas en una distancia dada. Esas placas tienen un área determinada. Se impone una diferencia de voltaje entre esas placas y los iones positivos migran a la placa negativa y los iones negativos migran a la placa positiva. Muy importante, ¿verdad? Esta técnica nos puede servir a nosotros como un método para determinar el punto final en titulaciones ácido-base. Y entonces nosotros vimos que cuando titulamos, por ejemplo, un ácido fuerte con una base fuerte, obtenemos una curva como esa que está ahí, y el punto final es donde está el intercepto entre la línea decreciente con la creciente, ¿verdad? Dijimos que primero hay una disminución de la conductancia debido a que estamos formando agua y estamos eliminando iones. Luego de llegar al punto estequiométrico, entonces lo que hacemos es que estamos añadiendo iones de NaOH en exceso y por lo tanto aumentando la cantidad de iones de disolución, y por eso es que después la línea empieza a subir más bien después del punto final. Luego hicimos un ejercicio de físico que para que ustedes vieran cómo es que escogen los fabricantes de qué largo utilizan los cilindros que se utilizan como resistencias, dependiendo de las condiciones que necesitan, de cuántos ohmios, cuál es la resistividad, etc. Y por último, aplicamos, ¿verdad?, toda la teoría que hemos visto con las formulitas para calcular, hacer cálculos en disoluciones acuosas, calcular conductancias, calcular las constantes de las celdas y algo muy importante, los porcientos de ionización de electrolitos débiles como el amoníaco, ¿verdad? Que fue lo último que terminamos ahí. Entonces, muy importante también, quiero ver rápidamente con ustedes, si me permiten, el programa para que vean lo que nos queda y tal. Entonces vean, si usted observa bien, el programa. Entonces vean que ya tenemos cubierto todo lo que es conductimetría, que fue lo que vimos hoy. ¿Ok? Observen ustedes acá. Eso es lo que nos tocaba más bien el martes que viene. Y el viernes la parte de electroquímica. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo lo vi hoy todo, porque la parte electroquímica es más amplia, ¿verdad? Entonces, para dedicarle toda la semana que viene, los 2 días, a lo que es electroquímica y celdas electroquímicas. Luego, en la 14, tendríamos la parte de potenciometría, ¿verdad? Que estaría para el martes. Y para el viernes, les dejaría el quiz, el tercero,
Y entonces, el repaso del examen sería el martes 25. El martes 25 exactamente. No, el martes 25 sería el examen, más bien. El repaso sería el viernes 21. ¿Ok? El viernes 21 sería el repaso. Y entonces en el examen nos veríamos el martes 25 de abril. ¿Verdad? Que sería todo el tema 5 completo, desde disoluciones. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Ok? Desde aquí en adelante, de disoluciones electrolíticas. Así que con eso es que vamos entonces a comenzar la próxima semana y yo entiendo que vamos bastante bien, ¿verdad? Con lo que es el material, nos va a dar tiempo de cubrirlo todo sin necesidad de correr porque pues hemos estado bastante bien en eso.